Hola a todos, soy Héctor de Dojo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las funciones puras. Esta es la continuación al primer video que hicimos de programación funcional y vamos a hablar de la primera característica que distingue la programación funcional de otros paradigmas de programación. Vamos a hablar de cómo las funciones puras es como una forma de acercarse a las matemáticas puras. Primeramente tenemos que entender qué es una función en matemáticas para entender que es una función pura. Cuando hablamos de esto en matemáticas, nos referimos a un enunciado que describe la relación entre dos conjuntos de valores. Si piensan en las funciones que vimos en la escuela en matemáticas, una función siempre relaciona dos valores que son los valores de entrada, que son que se llama o se conoce como el dominio, y los valores de salida que se conoce como el codominio. Entonces, el dominio son todos los resultados o todos los valores que se le pueden dar a la función, y el codominio es todos los resultados de esa función. Podemos empezar no solo a imaginar como esto. El dominio es un conjunto de valores que están del lado izquierdo y la función es una línea, un mapeo que lleva ese valor a un valor en el codominio. Ya empezando con lo de la programación, nos lo podemos imaginar como una cajita negra que siempre que recibe un valor X, devuelve un valor Y invariablemente, tal como la función de ejemplo que tenemos abajo, la x más uno, perdón. X más uno, siempre que le das el número 61 te va a devolver el 62. Siempre que le das el 2 te va a devolver el 3 y siempre que le das el 100 te va a devolver el 101. Eso es lo que una función matemática hace, y así exactamente se comportan las funciones puras en programación. Siempre que le das un valor, te devuelven invariablemente el mismo valor de regreso. Aquí hay otro ejemplo que me gusta enseñar, que es una función que encontré en internet, hecha en un artículo de Medium que voy a poner en la descripción. Una función pura es una función que se puede imaginar igual como una caja negra. En este caso se llama double me, y siempre que le des un valor lo va a duplicar, ¿no? Ese es otro ejemplo de una función pura. Esta función no está influida por nada, no está influida por el entorno en el que está corriendo, ni por el ámbito en el que se instanció la función, ni por el procesador, por ejemplo, en el que se corrió, ¿no? Esta función siempre te devuelve confiablemente el valor que, que es el doble de su argumento, ¿no? Entonces, así se comportan las funciones puras. Ahora vamos a hablar de qué hace que una función se comporte así, se comporte siempre de manera confiable, de tal manera que siempre que le des un parámetro de entrada, te dé el mismo valor de salida. Y la primera es que no tiene variables libres. Es decir, una variable libre es una variable que no se recibe como parámetro, que no es perteneciente al ámbito de la función. Entonces, todas aquellas funciones que tomen, por ejemplo, una variable global o una variable de configuración leída de la base de datos, por ejemplo, o algo de la red, todas esas funciones no son puras porque pues, ellas no están en control de esos valores que toman desde afuera, ¿no? El problema con las variables libres es que como la función no recibe ese parámetro como, no recibe ese valor como parámetro, entonces si alguien más es dueño, digamos, de ese valor, lo puede modificar y entonces tu función se puede comportar impredeciblemente. Eso nos ha pasado a todos. Nos pasa cuando tomamos una variable global, por ejemplo, y alguien modifica la variable global y nosotros creemos que trae un valor, y entonces en realidad alguien lo cambió y te devuelve otro valor completamente inesperado, ¿no? La siguiente cosa es, pues, ya lo mencionamos un poquito, que es no consultan datos del exterior. Una variable o una función pura, si consulta la base de datos, si toca la red, por ejemplo, si consume una API, al consumir datos del exterior, igual como no tenemos control sobre esos datos, es muy probable o es posible que la función no devuelva lo mismo siempre, ¿no? Imagínense, por ejemplo, una función que consulta la base de datos y que la conexión se cae, por ejemplo, ¿no? Lo que va a devolver esa función eventualmente va a ser un error en vez del valor que esperamos. O, por ejemplo, consulta una API, ¿no? Y suponemos que viene un valor, pero en realidad viene otro, o viene expresado de forma diferente. Entonces esta función no es pura. Esta función puede variar sus resultados. Otra cosa
que tenemos que cuidar para que hagamos funciones puras es no usar referencias. En muchos lenguajes de programación existen dos tipos de valores. Existen los valores primarios, como se les conoce, o los valores primitivos, y también existen los valores que son referencias. En JavaScript, por ejemplo, los arrays y los objetos son referencias. Eso quiere decir que cuando tú declaras una variable que le asignas un objeto o un array, no estás usando realmente su valor, sino una referencia. Y eso lo puedes comprobar cuando a la misma variable o a dos diferentes variables le asignas el mismo objeto. Por ejemplo, si modificas en una variable algún parámetro de ese objeto, lo que va a pasar es que en la siguiente variable se va a ver reflejado. ¿Por qué? Porque las dos apuntan en la misma referencia. Hacer esto puede hacer que tu función se comporte también de manera impredecible, es decir, cuando tú le pasas un valor de referencia a una variable y entonces eh, alguien modifica esa variable de forma externa o ese objeto de forma externa, tu función también está en peligro de no comportarse predeciblemente, de no devolver el mismo valor siempre. Entonces, esto es un problema para las funciones puras. Y es un problema también por la siguiente razón, que es generalmente las funciones puras no tienen efectos secundarios. Es decir, no afectan nada del exterior, no tocan los datos del exterior y después de que las llamas no cambió nada en el entorno general. Entonces, si usas referencias, por ejemplo, tu función podría modificar un valor de referencia y afectar a las demás funciones. Estas son básicamente todas las cosas que hay que hacer para hacer una función pura. Lo que tienes que recordar es que básicamente una función pura se comporta de manera predecible y se comporta como una función matemática. Siempre que le das un valor, te devuelve el mismo valor. En el siguiente video vamos a hablar de algunos ejemplos de funciones puras. Vamos a transformar un programa que usa funciones impuras a uno que usa funciones puras. Y también vamos a hablar de algunas de las ventajas que te dan. Tú mismo las puedes ir pensando en todas estas propiedades que dijimos que tienen y cómo es que te pueden beneficiar para hacer mejores programas.